Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Por acá yo muy bien, en un domingo muy bonito y desde acá desde mi ventana estoy viendo un sol espléndido, así que cuando termine de leer por acá me voy a disfrutar de la naturaleza. El capítulo se llama El cuerpo habla. Ahí les arranco a leer. El cuerpo se comunica cada día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. En diferentes momentos expresa distintas necesidades para mantenernos en óptimas condiciones. Puede tener hambre, sed, precisar descanso, nutrientes, movimiento, relajación, y todos estos factores serán cruciales para que mantenga su homeostasis, es decir, el equilibrio entre todos los sistemas que le permiten funcionar bien de forma adecuada. Cuando alguno de estos elementos de la ecuación no se cubren o fallan, el cuerpo no puede funcionar de manera óptima y la demanda aumenta. Por ejemplo, cuando el cuerpo requiere comida, aparece la sensación de hambre a través de unas señales que se llaman interoceptivas y que mantienen el cerebro y el cuerpo en comunicación. Si no se hace nada para que este hambre pase, llega un momento en que el cuerpo para de enviar señales para no gastar energía innecesariamente y la persona que quería comer, pasadas unas horas sin ingerir alimento, deja de sentir la sensación de hambre, hasta que llegue el momento en el que vuelva a oler comida y se despierten los sentidos, y con ellos las señales que avisan de que el cuerpo necesita comida. Cuando se ignoran repetidamente las señales interoceptivas, hay un punto en que el cuerpo pasa a funcionar desde otro nivel de supervivencia y activa otras funciones. Eso ocurre con las personas que sufren anorexia nerviosa, que dejan de comer hasta que, de tanto ignorar las señales de hambre, ya no las sienten. Para sobrevivir, el cuerpo acaba recurriendo a otras estrategias, como la desaparición de la menstruación, la disminución de la presión arterial, es decir, intenta adaptarse, aunque esto acarrea no pocas consecuencias físicas y mentales. El cuerpo nos habla, y el proceso de comunicación con nuestro cuerpo no podría entenderse sin la memoria sensorial. Se trata de la primera etapa del procesamiento de información y consiste en la capacidad de retener información a través de los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, etc. La información captada se almacena durante un tiempo muy breve, en general durante pocos segundos, y rápidamente se decide si es importante o no y por lo tanto si la guardamos o la descartamos. Por ejemplo, imagina que estás en la pescadería y la pescadera anuncia el número de turno porque el monitor está estropeado. Escuchas el número y esa información se guarda en tu memoria sensorial durante unos pocos segundos. Durante ese corto periodo de tiempo, tu cerebro decide si esa información es importante para recordarla o no. Si es tu número, prestas atención. Si no, la descartas. O, por ejemplo, imagínate que estás viendo una película y aparece una escena impactante. La memoria sensorial retiene la imagen unos segundos para codificarla y procesarla. Al tratarse de una imagen desagradable o violenta, en este caso genera una reacción interna que nos hace sentir miedo o rabia y que va acompañada de incomodidad física como encogimiento de estómago y tensión en la espalda. En este caso, el cerebro no elimina la información, sino que la almacena y la guarda como un aprendizaje para que nos pueda proteger si nos encontramos en una situación parecida. Gracias a la memoria sensorial, podemos reaccionar ante el peligro, mantenernos con calma cuando no lo hay o percibir señales si realizamos actividades. Sin esta memoria no nos sería posible adaptarnos ni comprender nuestro entorno.
La conciencia corporal. Habitar el cuerpo, o lo que es lo mismo, vivir conscientemente el cuerpo, es necesario para estar en contacto con él y sus necesidades. Debemos atender a las señales básicas que nos manda nuestro organismo si no queremos que pasen desapercibidas y conlleven consecuencias desagradables. Para acceder al cuerpo y a su inteligencia innata primigenia, se hace necesario estar en el cuerpo, lo que se llama corporizarlo, habitarlo. Aunque parece que habitar y corporalizar el cuerpo viene dado por la propia vida, no es realmente así. Existen varias circunstancias en la historia de una persona que pueden provocar que se deje de habitar, y un cuerpo no habitado, no corporalizado, es un cuerpo no sentido. ¿Quién querría no sentir el cuerpo? Una de mis pacientes me dio esta respuesta. No quiero sentir mi cuerpo, porque sentirlo es la condena de conectar con mis emociones. La desconexión del cuerpo es una de las protecciones más automáticas cuando se sufre desde el cuerpo y en el cuerpo. Experiencias de vida de maltrato, situaciones de abuso, accidentes que provocan lesiones, intervenciones médicas, enfermedades autoinmunes, dolor crónico, problemas o defectos físicos, bullying, situaciones de vergüenza repetida o humillación, duelos que se complican. Todas estas circunstancias pueden provocar que alguien desconecte de su cuerpo. Las señales de desconexión van desde lo más sencillo, como no sentir la necesidad de ir al baño hasta que la vejiga está completamente llena y se siente una incomodidad máxima, hasta desconexiones más complicadas, donde la persona tiene anestesia del dolor y de las sensaciones físicas como el frío. Cuando el cuerpo no está habitado, se corre el riesgo de que no esté siendo cuidado y la persona no sea consciente porque no sepa leer las señales. En algunos casos, hay una negación y la persona está convencida de que no hay que prestar atención a lo que venga del cuerpo, y en otros casos, la persona se llega a asustar porque de repente siente unos síntomas con los que no contaba, como si el cuerpo no hubiese dado señales con anterioridad. Para ejemplificar estas actitudes, pongamos el ejemplo de una persona que sufre de gota, una enfermedad producida por la acumulación de ácido úrico en forma de cristales. El paciente padece de un dolor bastante intenso y tiene que hacer cambios a nivel alimentario, como dejar de comer carne roja y beber alcohol, para evitar el exceso de ácido. La solución parece sencilla. Sin embargo, dicho paciente no hace los cambios pertinentes y el dolor vuelve una y otra vez porque aumenta el ácido úrico. La explicación es que la persona no está en contacto con su cuerpo y niega la situación. De primeras, acepta que tiene ese problema y sigue la medicación cada vez que aparece el exceso de ácido úrico para bajarlo, pero no adopta medidas para evitar que se repita. No hay toma de conciencia de las señales que provienen del cuerpo, del daño que está sufriendo. La persona entra en la queja, pero no cambia la situación. Es necesario tomar conciencia de la falta de conexión con el cuerpo para que algo empiece a cambiar, para que podamos pensar y percibir el cuerpo de manera diferente. Las emociones protectoras. Todo pasa por el cuerpo. Podríamos hacer la historia de nuestra vida a través de aquello que muestra. Nuestra forma de andar, la postura que sostenemos, la curva de nuestra espalda, la inclinación de nuestro pecho, la elevación de nuestra barbilla, lo enroscados que están nuestros hombros, la separación de nuestras piernas, la curva de nuestras rodillas, lo prominente que es nuestra mandíbula, la apertura de nuestra cadera. Las diferencias entre las personas y sus cuerpos configuran el mapa de la historia vivida.
Alguien que arrastra los pies y hace ruido al andar tiene una historia vital distinta de alguien que es silencioso y eleva los pies al caminar. O cuando una persona muestra colapso en el pecho, es decir, su espalda se curva hacia adentro y genera una gran tensión en los músculos de la zona corporal, existen unas emociones asociadas a su postura y unas experiencias de vida que dejaron esa huella en el cuerpo. Bryce y el colapso. Cuando Bryce llegó a consulta, sentía mucha ansiedad, mucha presión en el pecho y un fuerte dolor en el cuello. Su postura era de colapso, pero no sabía lo que era eso. Le expliqué que a veces las personas nos vamos sintiendo hundidas a nivel emocional debido a las circunstancias vividas y que eso tiene su expresión en el cuerpo. El pecho suele mostrarse hundido para proteger nuestras emociones, nuestra emocionalidad. Eso implica que los hombros se adelanten y se enrosquen y que el pecho hundido se compense con la postura. El cuello se esfuerza tensando las cervicales y obliga a que la mirada tienda hacia el suelo. Como resultado de esta postura, quienes tienen colapso adoptan una respiración menos fluida y tensa, lo que puede intensificar la ansiedad. Además, pueden aparecer dolores en el cuello y en las cervicales. Le expliqué que este colapso puede ser el resultado de una protección que la persona ha ido desarrollando a lo largo del tiempo debido a situaciones dolorosas y en las que se ha sentido muy expuesta o amenazada. Para que Bryce tomara conciencia del colapso, le propuse que se imaginara una marioneta con una cuerda atada al pecho. Al tirar de la cuerda, el pecho de la marioneta se expande. Al soltarla, el pecho se contrae. Luego, le sugerí que se imaginara que él era la marioneta y que tirase despacio de la cuerda que tenía atada al pecho y que tirase despacio de la cuerda que tenía atada al pecho para que pudiera experimentar cómo modificaba la estructura de su cuerpo momento a momento y cómo se sentía al hacerlo. Empezó a notar la diferencia y a observar cómo su cuerpo cambiaba de postura. Pudo percibir la rectitud, cómo su columna se estiraba y eso lo asustó ya que se sentía demasiado erguido, a mi altura, sentado, mirándome directamente a los ojos en una postura que no le era la que tenía en la vida. Desde hacía tiempo su postura tendía hacia el suelo, obligándolo a forzar el cuello para mirar a los demás y al mundo desde abajo. Por eso, mirar de frente lo asustaba y le provocaba vergüenza. Como hemos visto en el testimonio de Bryce, hay emociones que se expresan como defensas, entendidas como protecciones, que surgen como resultado de experiencias dolorosas. Dichas emociones son la vergüenza, el miedo y la rabia. Estas defensas, que en un principio se activan para protegernos, con el paso del tiempo se pueden acabar convirtiendo en una limitación. Es decir, la protección se convierte en un problema. Por ejemplo, si cuando somos pequeños nos avergüenza, haciéndonos de menos, llamándonos la atención delante de los demás o insultándonos, sentimos vergüenza. Y esta, con el paso del tiempo, nos hace pasar desapercibidos. Sin embargo, cuando de adultos necesitamos exponernos, por ejemplo, en un examen oral de más gente, la vergüenza saldrá a protegernos aun cuando no la necesitamos. La vergüenza desarrolla una estructura interna, el yo escondido, que nos hace ocultar y mantener en secreto partes de nosotros mismos para protegernos de juicios y rechazos. Esta defensa se puede manifestar a nivel corporal mediante el colapso, ya explicado, y es a través de recursos como el de la cuerda que se puede ayudar a cambiar. Modificando el colapso se transforma la vergüenza somatizada. Entre paréntesis, en el siguiente apartado veremos bien en qué consiste esto de la somatización.
y sale todo aquello que se necesita procesar y trabajar conectado con la propia historia de vida. Además de la vergüenza, el miedo es otra de las defensas que se activan y que se expresa a través de la tensión en el cuerpo. Una persona con miedo puede sentir escalofríos, agarrotamiento en diferentes partes del cuerpo, incomodidad en el estómago y movimiento intestinal, entre otras manifestaciones. Por definición, el miedo es la incapacidad que creemos tener para enfrentarnos a algo, a alguien o a realizar alguna tarea. Cuando entendemos que para superarlo debemos enfrentarnos a la situación que lo genera, este disminuye. Así es que como actúan precisamente las personalidades contrafóbicas, aquellas personas que cuando sienten miedo a algo se enfrentan a la situación que lo provoca para sentirse de nuevo capaces y liberarse de las sensaciones de malestar. Entre los bomberos, por ejemplo, suele encontrarse este tipo de perfil de personalidad que tiende a enfrentarse al miedo para solucionarlo. Cuando se entiende mejor en qué consiste el miedo y se reconoce su expresión en el cuerpo, una de las formas de hacerle frente es instalando un recurso de empoderamiento que ayude a fortalecer la autoestima, mejorar la capacidad de elección y ejercer poder sobre la propia vida y el entorno. La rabia, por su parte, es la emoción que como defensa tiene dos presentaciones: la expresión y la supresión. Puede aparecer para evitar el contacto con el dolor y la tristeza, y en otros casos, la rabia surge suprimida por el miedo anticipado de las consecuencias negativas que puede conllevar. En estudios publicados sobre la expresión de la rabia con pacientes con dolor y fibromialgia, se vio que el dolor y la rabia comparten vías neurofisiológicas, lo que significa que ambos sistemas están interrelacionados y se influencian mutuamente. Por ejemplo, el dolor crónico puede llevar a respuestas de rabia y la rabia puede intensificar la percepción del dolor. La rabia, cuando se expresa, se manifiesta físicamente en signos como tensión en la mandíbula, tensión y dolor en el cuello, contracturas en los músculos, puños cerrados y pecho hacia adelante. Cuando la rabia es suprimida, se manifiesta a través de síntomas como dolor o molestias gastrointestinales, problemas en la piel, insomnio y migrañas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de somatización? Como ya hemos anunciado, muchos problemas emocionales no se manifiestan psicológicamente, sino a través del cuerpo. En estos casos, se suele recurrir primero a un médico para encontrar una causa. Sin embargo, cuando no se halla la explicación médica, a menudo descubrimos que el origen es psicosomático. Entendemos por somatización la tendencia a experimentar el estrés emocional en forma de dolencias y sensaciones físicas que se expresan de manera clara y visible en alguna parte del cuerpo. Existen diferentes clasificaciones y términos para referirse a la somatización y a sus síntomas, siendo estos los más comunes. Síntomas psicosomáticos: cualquier proceso psicológico que tiene su influencia en el cuerpo, o síntomas físicos que no pueden ser atribuidos a ninguna enfermedad y cuya causa más probable sea la psicológica. Síntomas sin explicación médica: síntomas que se cree que están relacionados con el estrés y no se atribuyen a ninguna enfermedad física. Síntomas psicógenos: síntomas cuyo origen es atribuido al estrés o una alteración psicológica. Con independencia de la terminología que se use, las somatizaciones son normales y naturales en las personas. Todos tenemos somatizaciones como un proceso natural del cuerpo. Sin embargo, unas personas referimos más somatizaciones y quejas físicas constantes, lo que ya no es tan natural y normal.
Los síntomas somáticos pueden ser difíciles de diagnosticar y tratar porque a menudo los percibimos como indicadores de problemas médicos más graves. Es importante, antes de etiquetarlos como somáticos, realizar pruebas médicas para descartar otras afecciones. Una vez descartada la base orgánica, es aconsejable emprender una terapia psicológica. Dicha psicoterapia, en lugar de centrarse en distinguir lo que es físico de lo que es emocional, consistirá en intentar mejorar la parte emocional para que el problema físico también acabe mejorando. Los síntomas somáticos. Los síntomas somáticos pueden variar ampliamente, incluyendo el dolor, la fatiga, los problemas digestivos y las dificultades respiratorias, entre otros. Pueden afectar significativamente a la calidad de vida de una persona y son muy reales para quienes los experimentan. Dichos síntomas y los trastornos de ansiedad o depresión pueden interaccionar. Por un lado, la presencia de síntomas somáticos puede ser un indicador de ansiedad o depresión. Por otro, estos trastornos pueden causar o intensificar los síntomas somáticos. Descifrar qué es lo primero es tan poco útil como intentar responder si fue primero el huevo o la gallina. Existen diferentes tipos de síntomas somáticos que se pueden dividir en 4 categorías, como se muestra en la siguiente figura. Síntomas somáticos biológicos, síntomas somáticos emocionales, síntomas somáticos imaginativos y síntomas somáticos cognitivos. Síntomas somáticos biológicos. Aquellos que se producen principalmente por factores físicos, químicos y biológicos como resultado directo de un daño o lesión. Síntomas somáticos emocionales. Aquellos síntomas físicos relacionados con la experiencia emocional. Las raíces conectan con estados emocionales negativos instalados a los que no se les ha dado una salida adaptativa. Se pueden relacionar con procesos de alecitimia, es decir, cuando la persona tiene dificultad para reconocer tanto las emociones propias como la de los demás. Al no reconocer las emociones ni identificarlas, se fomenta la vigilancia hacia las sensaciones y aumentan las quejas somáticas. Síntomas imaginativos. Se refieren a aquellos que resultan de la imaginación, sugestión o autosugestión. Lo más característico de estos síntomas es la variedad y su recurrencia. Por ejemplo, las personas que informan que sienten algo pesado y pegado en la garganta que les impide tragar y dicen sentir dolor y ansiedad al notarlo. Hago una breve pausa para tomar líquido. En estos síntomas sucede que las estrategias de compensación o las soluciones que se buscan para dar solución al problema se acaban convirtiendo en otro problema añadido al primero. Por ejemplo, si intentan sacar lo que sienten que tienen pegado, pueden acabar lesionando e inflamando la garganta, de manera que aumente el dolor por el daño. Síntomas somáticos cognitivos. Son aquellos relacionados con la experiencia cognitiva, es decir, aquello relacionado con los pensamientos y las creencias, además de la memoria. Abarcan 2 categorías: los que se relacionan con la interpretación de los estados emocionales. Por ejemplo, cuando una persona da a una sensación o un estado físico una interpretación negativa, y esto se puede acabar convirtiendo en un síntoma físico. Los que se denominan una ilusión. Dentro de esta categoría entrarían los llamados acúfenos, es decir, los sonidos que no tienen una fuente externa
y que solo puede escuchar el paciente, pero no las demás personas. No tienen ninguna razón física, pero son experimentados como claros y vívidos. A menudo es complicado encontrar el origen de los síntomas, por lo que es clave asociarlos a una experiencia de vida. Para intentar esclarecer qué tipo de síntomas psicosomáticos tenemos, podemos formularnos las siguientes preguntas. Cuestionario para conocer mejor los síntomas somáticos. ¿Cuándo aparecieron sus síntomas por primera vez? ¿Cómo surgieron? ¿Con qué intensidad? ¿Qué frecuencia? ¿Cómo fue empezar a sentir esos síntomas? ¿Relacionamos esos síntomas con alguna experiencia anterior? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué había ocurrido antes? Algunos síntomas aparecen tiempo después de los acontecimientos con los que están asociados. ¿Cómo delimitantes son los síntomas para nuestra vida? ¿Qué estrategias o mecanismos activamos cuando empezamos a sentir los síntomas para pararlos o evitarlos? ¿Cuánto sentimos que tenemos el control sobre lo que ocurre? O, por el contrario, ¿no sentimos control sobre los síntomas y se nos activa el miedo y la indefensión? ¿Cuánto apoyo familiar, médico y social sentimos en nuestros síntomas? Debemos comprender que el síntoma surge para romper la estabilidad interna y promover la integración de lo que no hemos permitido o podido integrar. Cuando estamos organizados internamente, nos mantenemos funcionales y en modo de supervivencia, sin cuestionar si esa organización es saludable o acabará resultando problemática. Sin embargo, cuando los síntomas aparecen, algo cambia dentro de nosotros y buscamos un nuevo orden interno. Este nuevo orden, promovido por el síntoma, nos obliga a cambiar e integrar aquello que probablemente fue solicitado durante mucho tiempo, pero que pasó desapercibido o fue ignorado. Lucas y la ceguera. Lucas, un hombre de 33 años, comienza a mostrar episodios de ceguera temporal y pérdida de sensaciones en las piernas, sin que haya nada médico que pueda dar explicación a estos síntomas. Todo comienza cuando una noche, saliendo de juerga con los amigos, es testigo de un grave accidente en el que mueren 2 personas. Queda muy impactado por este acontecimiento y en las 2 semanas posteriores al accidente empieza a desarrollar los síntomas descritos. Durante el relato de la historia, le pregunto si en esa misma época estaba teniendo algún problema y me responde que sentía mucha presión y estrés por no cumplir con los objetivos del banco en el que trabajaba. Probablemente, debido al estrés de esa época de su vida, todo lo registrado como testigo del accidente no pudo ser procesado adecuadamente por su sistema. Su cuerpo estaba expresando mediante los síntomas aquello que necesitaba sacar y que permanecía dentro de él en forma de imágenes, emociones y sensaciones de lo vivido entonces. Le hice una pregunta para saber si el síntoma guardaba algún significado. Si tu cuerpo a través de la ceguera te quisiera hacer ver algo, ¿qué sería? Su respuesta fue: dejar de ver las imágenes de las personas muertas en los coches. Tenía sentido que si el trauma estaba a la espera de poder ser procesado, el cuerpo estuviese buscando la manera de hacérselo ver. Los ojos y la ceguera eran el síntoma desde donde el mensaje se estaba transmitiendo. Los disparadores. Los disparadores son las situaciones concretas que disparan el síntoma en el momento presente y que lo vuelven más intenso. Hay que prestarles atención porque nos dan información sobre qué tenemos que rastrear y sobre lo que está sin resolver a la espera de ser trabajado.
Los disparadores de los síntomas somáticos pueden surgir de recuerdos de experiencias dolorosas vividas, la protección al dolor emocional, la propia sugestión y el autodiálogo, es decir, cuando hay una retroalimentación y se dispara la intensidad del síntoma. Para aprender el lenguaje del cuerpo, es imprescindible entender que éste se comunica a través de sensaciones y síntomas. La somatización es una forma de trasladar un malestar o un sufrimiento. Es una defensa que nos protege y desplaza lo doloroso y complicado para evitar que nos abrumemos. Podemos rastrear el síntoma para descubrir el proceso de cómo se genera, cómo evoluciona, qué lo dispara y qué función tiene. Esta investigación nos puede dar pistas sobre su origen. Puri y la parálisis. Puri tiene 43 años y presenta un trastorno que le afecta a las piernas y le impide andar. Llega aterrada pensando en la posibilidad de acabar inválida. Le da miedo quedarse en silla de ruedas. Las pruebas médicas no dan afectación orgánica, pero ella no puede andar. Repite de manera obsesiva lo aterrada que está y el deseo de volver a caminar como lo hacía antes. Su padre, ya mayor y viudo, vive solo y no tiene quien lo cuide porque durante toda su vida ha sido muy despreciativo con todo el mundo, incluido con ella, y ahora está solo. Sin embargo, ella se siente culpable porque desde pequeña le han inculcado que es su padre y que su obligación es cuidarlo. Este hombre ha humillado, vejado y hecho sentir miserable a Puri. Y aunque así ella se siente muy mal por si le pasa algo, y aún así ella se siente muy mal por si le pasa algo y no puede ir a asistirlo. Lo sorprendente es que no todo dentro de ella le quiere. En consulta empezamos a rastrear juntas cuándo comienzan los síntomas de la parálisis en las piernas. Le pregunto, si algo en ti no estuviese de acuerdo con ir a ver a tu padre, ¿qué sería? Le cuesta entender la pregunta y se la repito. Entonces le cambia la cara y responde, mis piernas. Quizá mis piernas no quieran que vaya a ver a mi padre por el dolor que me causa su humillación constante y sus caras de asco hacia mí. Estuve ingresada en el hospital hace 2 semanas por mi estado físico y en el momento en que me dieron el alta fue cuando se me activó aún más la parálisis. Le pregunto si en el hospital ha ocurrido algo que haya podido intensificar más la parálisis en las piernas. Ella me dice lo siguiente. Me trataron mal durante el ingreso. Me sentí igual, de la misma manera que me hacía sentir mi padre. Como vemos con el testimonio de Puri, el síntoma da significado a la parte saludable de la persona que se expresa a través del cuerpo. Suele ser ese lugar de la persona que necesita expresar aquello que requiere pero que niega por falta de conexión con el cuerpo. La voz dormida silencia lo vivido del pasado y por ello no se llega a la integración del cuerpo en el presente.